Banesco, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país, presenta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo UR Radio. Los vamos a acompañar como siempre, como todos los días, en la gerencia de producción Johara Paredes, en la jefatura de producción Ricardo Martínez Osorio, en la producción André Lerma, en los controles Jonathan Aguilar y también Ismael Medina, y conversando con ustedes Marisabel Párraga. Recuerden que este programa es una presentación de Banesco, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país. Nos escuchamos en Caracas, en Margarita, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, en Maracaibo y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube mundour.com. Recuerden el canal también que los contacta con los mejores contenidos de la radio a través de las distintas de los distintos circuitos de los distintos canales de YouTube, pero por supuesto nuestra señal Mundo UR. Arrancamos. Así estuvo el día. El presidente Nicolás Maduro anunció este fin de semana un bono compensatorio único para los jubilados de 10.000 bolívares que se cancelará en 3 partes. El beneficio será para las personas que recibieron la jubilación desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 1 de mayo del año 2022. Pero, ¿a cuánto equivale este bono? De acuerdo con la última publicación del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio se ubica en 4.49 bolívares por dólar, por lo que 10.000 bolívares son equivalentes a 2.227 dólares. Pero continuemos con economía. El economista de Ecoanalítica, Giorgio Cunto, señaló que si bien se registró un descenso en las transacciones con dólares en el país, la dolarización mantiene un porcentaje importante. Comentó que los venezolanos aún no tienen confianza en el bolívar, por lo que nadie en su sano juicio quiere ahorrar en bolívares. Todavía es prematuro decir de que Venezuela está entrando en un proceso de desdolarización. Sí, el impuesto ha tenido un impacto. Sí, es parte de la política gubernamental, pero esto es un proceso que puede tomar varias décadas. En los casos que hacemos la literatura de América Latina, se especifica que con excepción de Bolivia, a la región se le ha hecho muy complicado desdolarizar sus economías. Y por desdolarizar no quiero decir reversión como de que Ecuador vuelva a su moneda. Me refiero a economías parcialmente dolarizadas en el cual una porción significativa de tanto los depósitos como transacciones se hacen en divisas. También en economía tenemos unas declaraciones de Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. Señaló que el incremento de operaciones de pago móvil en el país para evitar el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGFT, es algo que está en discusión, es algo polémico. El experto destacó que muchos están volviendo a usar el bolívar para hacer sus compras, creando así una bolivarización de las transacciones en Venezuela. Bueno, básicamente si hay un incremento en las operaciones de pago móvil, en las operaciones que intentan de alguna manera eludir este pago de impuestos y por otra parte una profundización del mercado negro de divisas, sobre todo en aquellos sectores, en aquellos comercios, digamos, más pequeños, que no son contribuyentes especiales y que de alguna manera ahí se permite, ¿verdad?, seguir pagando la moneda extranjera sin el pago del impuesto, porque hay, como te digo, más de un 50% hoy de comercios que no están aplicando el impuesto porque no tienen la máquina, porque ya se demostró que la actualización es inviable operativamente y como consecuencia de ello hay que adquirir. Pero pasemos a salud. El infectólogo Julio Castro explicó en Chile Radio que es el Paxlovid, así se llama, la nueva píldora para combatir el COVID-19 y cómo se puede utilizar, también lo explicó. Castro señaló que el Paxlovid no funciona para prevenir infecciones, sino que este medicamento tiene como objetivo combatir el virus una vez que la persona está contagiada. En el grupo de tratamiento fueron 697 personas con diagnóstico de COVID, 5 personas de los 697 fueron hospitalizados. El grupo de Paxlovid, el grupo placebo, que es lo que no recibieron nada, habían 682 y 32 resultaron hospitalizados y 9 fallecieron. Eso te da una protección efectiva de alrededor del 85%. Pero además, hay algo que es importante que la gente entienda, porque la gente no entiende mucho esos números. A pesar de tomar Paxlovid, puedes hospitalizarte y eventualmente fallecer. La probabilidad es muchísimo menor de los que no tomaron. Pero la gente dice, bueno, pero si me lo tomé y me igual no utilizaron, bueno, eso puede pasar porque ningún medicamento es 100% efectivo. Bueno, señoras y señores, y a sacar paraguas, sí señor, porque va a seguir lloviendo. José Pereira, presidente del INAME, anunció que continuarán las lluvias en el occidente del país debido al cambio climático. El experto indicó que se debe mantener la alerta en estos meses por las crecidas del río Orinoco. También destacó que el día de ayer empezó el periodo de ondas tropicales en el país. Sí se mantiene una baja presión. Recordemos que las bajas presiones están asociadas a precipitaciones, condiciones de mal tiempo, ahí entre la frontera colombo-venezolana y afectando el Zulia, los Andes, como muy bien lo dijiste, parte de los llanos occidentales,
Portuguesa, Barinas, Apure, y la zona de convergencia, el sistema de lluvia principal en Venezuela ya establecido sobre Amazonas y Bolívar. Es decir, ya en esa región tenemos el periodo lluvioso, es decir, Amazonas, parte de Apure, y Bolívar y parte de nuestro Esequibo. Pero en el resto del territorio nacional no ha iniciado el periodo lluvioso. Y Nervin Sarcos, alcalde del municipio Colón del estado Zulia, advirtió que hay 2.000 familias y 21.000 hectáreas afectadas en el municipio por las lluvias. Destacó que la parroquia Uribarrí se encuentra totalmente aislada como consecuencia del aumento en el caudal del río Chama. Tenemos este problema desde hace 4 años. Cada vez que aumenta el caudal del río Chama se derrama y aísla la parroquia. Ahora los puentes se dieron y las carreteras desaparecieron, añadió. El gobernador haciendo el recorrido pues, por el sur del lago, porque no es solamente el municipio de Colón, es todo el sur del lago de Maracaibo que está afectado por las lluvias y desbordando pues todos esos ríos, Catatumbo, El Chama, Bucujepe. Entonces, bueno, nos ha hecho mucho daño. Ayer pues se nos fue un muro en lo que es el sector La Conquista, que pertenece a la parroquia San Carlos. Y bueno, estamos viendo a ver cómo tapamos ese boquete para que no cause mayor daño. Bueno, amigo, arrancamos esta parte de las tendencias, unas tendencias que me imagino van pasadas por agua, porque el tema de las lluvias sigue siendo noticia, y el bono, ¿no? Este bono para los jubilados. Ricky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está todo? Buenas noches a todos. Sí, bueno, el bono ha sido tendencia, el Día del Trabajador, todo el día la gente haciendo comentarios de todo tipo, obviamente, como siempre sucede, sobre todo, como siempre hemos hablado, en redes sociales, sobre todo en Twitter es donde se da más esa ola de más reacciones políticas. Ya las otras redes yo creo que ya no están tan dedicadas a eso, ¿verdad? Bueno, definitivamente, y por eso el señor Elon Musk quiere poner orden en el asunto. Así es. Otra cosa que ha sido tendencia en Twitter es hoy en España han querido promover que sea el Día contra el Acoso Escolar, y es un día que en muchos países, inclusive en Venezuela, ha sido tendencia esta conversación sobre el bullying en los colegios y cómo combatir de una manera responsable, generar políticas públicas, también generar políticas en los colegios para que no ocurra, e inclusive en la familia, cómo hacer que en la familia se dé esta conversación para que nunca una persona o un niño sea el que acose a otro en el colegio. Bueno, tú sabes que hay una publicidad que vi del Atlético de Madrid. Sí, que está muy viral. Está muy viral, donde, bueno, se ve un chamo que está siendo acosado en su colegio, viene otro chamito que se ve que es el papi, pues, con su franela del Atlético de Madrid, y para, pues, el acoso allí, le estaban tirando taquitos para uno de los tacos grandes que le estaba tirando, y después le dice, mira, ¿puedo sentar contigo a conversar? Y se le acerca otra muchacha, entonces como diciendo, mira, esto no es cool, el acoso no es cool, aquí el cool es integrar a todos. ¿Alguna vez fuiste víctima de acoso en el colegio? En esa época... A ver, es que en aquella época era el chalequeo, pero en definitiva es lo mismo. A veces era muy duro. Sí. Yo sí creo que en mi generación era un poco más blanco de las cosas que uno ve en redes sociales que se denuncian, pero sí creo que a veces lo normalizábamos demasiado, ¿verdad? Totalmente. Y creo que es positivo que ahorita se esté dando mucho esa conversación, porque sí, yo sí recuerdo que, no sé si fui víctima, por usar la palabra víctima, pero sí creo que pasó en mi época, inclusive también pasaba que fui de los que hacía también, no, como digo, le decíamos chalequeo, pero sí sucedía. Claro, era siempre, oye, sí es verdad, ahora que me pusiste a recordar mi época de primaria, siempre había gente que era flanco de acoso y siempre había acosadores, y siempre a lo mejor había gente que callábamos, gente que no interveníamos, bueno, y es lamentable. Por ejemplo, porque hay que tomar partido, o sea, lo cool en esto, hay que enseñarle a nuestros hijos que lo cool es tomar partido para que todo el mundo se integre. Yo, por ejemplo, usaba lentes, entonces era la época típica que te hacían en 4 ojos. 4 ojos, sí. Que ahorita da risa, pero está mal, y creo que uno al final me hizo, por ejemplo, yo toda la vida he tenido como rechazo a usar lentes, incluso por eso, porque usé desde muy pequeño, pero bueno. A mí nunca me dijeron eso, por eso uso lentes, pero sí me decían gordita, y entonces, mira, hasta en mis épocas más flacas, siempre me he sentido gordita. Sí. Yo era muy gordita. Bueno, otra cosa ha sido tendencia, mucha gente recordando que tal día como hoy, en 2019, murió Juan Vicente Torrealba, y bueno, recordando su música, su legado, y bueno, una de esas figuras que todos queremos mucho.
¿Y qué más ha sido tendencia hoy? Mira, hoy también quiero comentar que en el portal suceden a veces fenómenos que lo hemos hablado mucho en redacción, que a veces hay cosas que uno invierte mucho esfuerzo y hace un gran trabajo y a veces no tienen tantas visitas y otras que uno aspira a que tengan visitas, pero no como a veces sucede. Que se despegan. Este fin de semana pasó... No, bueno, la misa también, la misa pero siempre la da. Horario Restringido es uno de nuestros web shows más exitosos y bueno, la verdad este fin de semana ha sido uno de los fines de semana más destacados de ellos. Hay un episodio que ha sido muy comentado. Oye, que ella entrevista a su esposo. Exacto, que Paula Bevilacqua entrevista a su esposo Cristóbal Lander. Y bueno, yo creo que lo que hemos hablado también en otras oportunidades, la gente, las historias personales y las historias como humanizadas de eso, de conversaciones como si estuvieras en la sala de tu casa, venden mucho en redes sociales, ¿verdad? Venden mucho en digital. Bueno, lo que llaman el storytelling también. Sí, sí, las sí. Historias, sí. Las historias lo siempre real. Ajá. Y bueno, es una conversa muy sabrosa, muy real y bueno, muy sin tabú, porque Paula y Cristóbal allí, bueno, dicen todo lo que hacen y lo que no hacen. Mira, tú sabes que comencé a ver Pálpito, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo también la vi. ¿Qué te pareció? Muy buena, me encantó, la verdad que sí. Sobre todo me sentí muy orgulloso porque sentí calidad en el guión. Sí. O sea, sí, a mí me encantó los montajes paralelos, cómo hilvanan las historias. Oye. Y tiene su sello, o sea, sí, ahí tiene, o sea, el que conoce la forma de pensar de Leonardo Padrón, tiene sus pequeños sus guiños a su forma de pensar, no, y a su muy, poesía, muy elegante. Y a su poesía, porque hay textos que tú dices, oye, esto no es un texto de serie, esto es un poema. Pero muy chévere, de verdad que me gustó, me atrapó. O sea, la vi de un solo tirón. Como ¿la viste completa? La vi completa. No, yo voy como por el 7º. Y así que no, bueno, me acosté a la 1 de la mañana, de hecho. No, pero imagínate, pero realmente te diste con furia. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, no, a mí me faltan unos cuantos capítulos. Se las recomendamos. Oye, tú sabes que yo les voy a confesar algo. Esto de las parejas es muy particular, porque yo la estoy viendo con Unai, entonces, Eso es lo bueno, está soltero. Pero no me puedo adelantar, porque a lo mejor yo tengo un tiempo libre ahora y él no, y entonces me quiero adelantar y eso se paga duro, porque después es que te pasen la factura de por qué te adelantaste si la estábamos viendo juntos. Bueno, entonces tendré que esperar. Pues, o te haces la loca y la ves 2 veces. Oye, no había pensado en eso. Y si se te sale algo, mira, y ahora viene. No. Es un tema esto de las series y las parejas. Bueno, ¿algo más para con eso nos vamos por hoy. Bueno, con esto nos vamos, amigos, pero no se vayan. Venimos con un tema maravilloso de estos temas estupendos de la cartelera de éxitos y regresamos con más de Mundo R Radio. Casi 100.000 bolívares distribuirá Banesco en el año 2022 entre 9 regiones del país a través de su presupuesto participativo. Las organizaciones de ayuda social con obras en el Distrito Capital y en los estados Anzoátegui, Carabobo, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia pueden postular ya sus proyectos para optar por los recursos no reembolsables que otorga Banesco como parte de su política de responsabilidad social y sostenibilidad. En banesco.com está toda la información para participar. Banesco, contigo. Bueno, con nosotros nuestro querido Jorge Botti, ya pues tenemos varios capítulos. Tengo que comentarte que me encantó el capítulo primero de esta tercera temporada. Creo que tiene números interesantísimos, Jorge, y bueno, es como un buen telón de fondo para arrancar con este análisis que están haciendo en hoja de ruta, este análisis exhaustivo de la situación país y bueno, de lo que tenemos como futuro por delante y lo que hay que construir. Bueno, bienvenido nuevamente, pero fíjate que te voy a sacar un poquito de la zona de hoja de ruta, de lo que viene, porque quisiera conversar sobre el papel del empresariado en el desarrollo de los países. Tú sabes que a mí me encanta poner las cosas en contexto un poquito más allá global, porque siempre nos vemos hacia adentro, y yo creo que hay que ver más hacia afuera para comparar modelos y tomar ejemplos. Sí, bueno, yo creo que eso es algo trascendental y creo que cuando conversábamos, si no mal lo recuerdo fue la semana pasada, hablamos muy someramente sobre el tema de los consensos. Tú me preguntabas qué hace falta para tener consenso y yo me atreví a decirte que después de tanta broma que le han echado al empresariado en Venezuela y en general a la capacidad de emprender, y no me refiero solo a los últimos 20 años, María Isabel, yo creo que hay que ser muy, muy sincero y decir que
realmente, si a mí me dicen cuál es uno de los grandes errores históricos, me refiero, digamos, a la Venezuela contemporánea de los últimos 100 años, digamos, que ha impedido que haya más desarrollo, ha sido una concepción, no voy a decir que antiempresarial, ese no es el tema, pero sí la concepción desde quien ejerce lo político y ejerce el poder, una concepción que coarta la libre iniciativa y la creatividad de la gente. A mí me parece eso gravísimo, uno de los graves errores históricos. Y bueno, y si nos vamos más profundamente, incluso tiene que ver con, en algunos casos, la gente mezcla incluso hasta la religión con esto. Fueron los países que se fueron con el protestantismo, los que entendieron por una concepción quizás más pragmática que generar riqueza no tenía nada que ver con el tema religioso y con la humildad y con los votos de pobreza. Entonces sí, me parece trascendental que entendamos que la libre iniciativa, que el dejar que haya creatividad humana, que haya espacios para el emprendimiento, eso no significa que no haya Estado y que no haya controles, obviamente, me parece clave para entender el desarrollo de los pueblos. Antes, ¿Puede un Estado cargarse encima el desarrollo de un país solo? Te lo pregunto porque, bueno, muchos dicen que modelos de esta forma, pues bueno, se han dado, lo vimos, la Unión Soviética fue uno, lo vemos en Cuba, y bueno, a la larga pues han tenido que, en el caso de la Unión Soviética, se inició con la perestroika, y ya vemos que ahorita muchos se confunden con el caso de Rusia. Rusia no es la Unión Soviética y Rusia no es socialista. Pero en todo caso, ¿hasta qué punto debe llegar un Estado y hasta qué punto debe llegar un capital privado? Sí, es correcto. No, y definitivamente la respuesta es que no. El que un Estado se eche encima toda la responsabilidad y mover los hilos que promueven el desarrollo es un absoluto y gigantesco error. Yo siempre me inclino más a tratar de establecer una relación Estado-mercado que sea profundamente colaborativa. Yo no creo que haya una diatriba entre uno y otro. Hay quienes piensan que el Estado debe ser casi que desaparecer, los anarcoliberales, por ejemplo. La teoría creo que es muy buena para los libros, pero en la realidad vemos que los países que han logrado desarrollar son aquellos que han desarrollado un mercado y un Estado que ambos promueven una visión de desarrollo. Y fíjate cómo el mundo y las sociedades han seguido cambiando, finalizando ahora que mencionabas la caída de la Unión Soviética, se hablaba y con la perestroika de que aquello era el fin de la historia, entre comillas, según nuestro amigo Fukuyama, que luego después trató de explicar que eso no era lo que quiso decir, y en fin, fíjate que ahora lo que tenemos es una amenaza enorme con, entre comillas, libres mercados, es decir, con mucho desarrollo de empresa privada, con los medios de producción en manos privadas, pero sin libertades políticas. Entonces, realmente seguimos siendo complejos los humanos, y no hay una receta única para tener libertades plenas. Fíjate, y desarrollo. No hay una receta única, eso es interesante, porque tú ves estados que se dicen a sí mismos socialistas, bueno, que realmente son socialdemócratas, pero con una amplia fuerza en el tema social. Mencionó España, mencionó Canadá, y son países que, bueno, en menor grado son países con altos niveles de desarrollo. Es correcto, es así, totalmente. Recuerdo que nuestro querido y ya fallecido el profesor Emeterio Gómez, él lo decía de una forma muy simple, o sea, si decía solamente hay dos formas de ordenar la producción, o está en manos del Estado, y eso es comunismo, que llámese como se llame, o está en manos del privado, y eso es capitalismo. Cuando los medios de producción están en manos del privado, es capitalismo, pero él agregaba que el capitalismo ideológicamente no era la antítesis del comunismo, era el liberalismo en todo caso. Entonces, cuando tú ves países como los que mencionas, Canadá, mencionaste, España, pero también los países nórdicos, donde hay plenas libertades económicas y los medios de producción están en manos de los privados, sin embargo son estados socialistas, entre comillas, porque tienen gran peso en el tema social, cobran impuestos y redistribuyen a través de los impuestos, el Estado se ocupa de sus ciudadanos y los respalda, pero eso no puede ser calificado como un Estado socialista, digamos, al estilo clásico, ni mucho menos comunista. Ahora, una pregunta quizás pues, un poco incómoda, no sé, ¿hasta qué punto
el capital privado, hasta qué punto los empresarios deben meterse en política, que ha sido otra de las cosas criticadas. Esa sí es una pregunta interesante y nada incómodo. Y yo creo que además hay que atajarla. Fíjate que ya hay algunos actores que están empezando a hablar de un outsider, y se habla de que como ahora la empresa privada junto con la iglesia son los únicos instituciones que quedan con valoración positiva en el país, entonces tiene que ser un empresario, y más de uno pensará que un cura, que quizás tiene que encargarse de los asuntos públicos. Yo en eso soy muy práctico. O sea, yo creo que para ejercer la política, María Isabel, hace falta mucha experiencia, tener mentalidad de Estado, de saber cómo funciona la política a profundidad, entender que sin el soporte de partidos políticos no es viable manejar un Estado democrático. Y si ese hombre o mujer que viene del circuito empresarial o viene de ser sindicalista, realmente poco importa. Alguien ponía un ejemplo hace poco con Lech Walesa, un hombre que terminó siendo un estadista de gran categoría, y bueno, era un obrero y era un sindicalista. O sea, ¿por qué no puede haber ejemplos también en cualquier profesión? Pero sobre todo tiene que saber de política. Eso es crucial, no es simplemente saber de gerencia. Claro, lo que pasa es que saber de política, muchas veces no todo está dicho en los libros. La política tiene mucho que ver con el ejercicio público, y tiene que ver con la gerencia, ¿no? Entonces, el papel, yo no me inscribo en la antipolítica ni mucho menos, pero el papel de la política en muchos de nuestros países pues ha dejado mucho que desear. ¿Cómo no? Y yo me atrevería a decir que en el mundo hay algunos autores que están refiriendo que sabes, la economía está manejándose de una forma, la tecnología va de forma acelerada cambiando el mundo, pero la política sigue siendo la misma, y por eso el mundo está en problemas, y es que no es fácil cambiar la política, porque la política al final es un fenómeno local. El señor que va a ser alcalde en alguna población, en el Guárico, tiene que ganarse los votos de allí. Entonces, sigue siendo un fenómeno muy localizado. Entonces, pretender que la política siga los pasos de la tecnología no es tan fácil. Y creo que por eso el mundo está en los problemas en que está. Claro, también es verdad que de la política local salen los líderes, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Y en el caso específico de Venezuela, uno ve que es un proceso que pareciera ir muy lento, ¿no? Esto de los nuevos líderes. Bueno, es lento, y a propósito de eso lo encadeno con el programa, el segundo que salió hoy lunes, que es con Roberto Patiño, que es un joven político que tiene 10 años haciendo activismo social en La Vega. Son procesos lentos, sí es verdad, María Isabel, pero a veces nos sorprenden, porque si están sucediendo abajo y a lo mejor no son muy visibles, eso no significa que no estén empezando a crear sentido de cambio y sentido de esperanza desde abajo hacia arriba. O sea, que a lo mejor son procesos ocultos que están soterrados, pero que en determinado momento pudieran salir. Chico, tú piensas, esta semana pues ha habido mucha información y comentarios al respecto en relación a cómo debería ser la elección de un liderazgo nacional. ¿Tú crees en la elección de un liderazgo nacional de cara al 2024? ¿Cómo debería ser ese proceso? Quizás sea prematuro asegurar un camino para eso. Yo en principio sí creo que llegado el momento es natural, es un proceso natural que con tantas voluntades, digamos, por no decir otra palabra, que hay para tener ser el representante de la opción democrática del país, pues se produzca una primaria. Pero hay que tener mucho cuidado, María Isabel. Una primaria a destiempo, que algunos dicen que debe ser ya, por ejemplo, al final lo que va a hacer es una carrera de quién tiene más dinero para organizar a sus seguidores, que son pocos. Entonces, el tener una primaria que solamente termine siendo el representante de una más de las minorías, creo que no produce resultados. Lo que toca hacer ahora, y me complace decir que me he podido enterar que hay algunas organizaciones políticas que lo están haciendo, Un Nuevo Tiempo, también Primero Justicia, me he enterado que también Voluntad Popular a su manera. Hay que reorganizar desde abajo, y por eso recomiendo que vean el programa de hoy ¿Qué vamos a ver allí, Jorge? ¿Qué sensación te dejó este contacto con Patiño? Vamos a ver un líder joven operando, haciendo política en el sentido más amplio que podamos entender, desde los barrios. Tiene más de 10 años allí metido, indistintamente de cuál sea su partido. Ese no es el punto. Creo que lo que Roberto logró transmitir, siendo joven como es, pero tiene una visión integral de lo que estamos hablando, que me supera además, porque él es el que está metido en los barrios, no yo. Tiene una visión de la realidad,
me dice que la gente, una de las cosas que más me llamó la atención, que él decía que allí no se nota esa supuesta mejora de la que se habla en el país, que allí hay mucha gente pasando trabajo. Obvio, está metido, digamos, en los sectores más populares de Caracas, pero me dice que la gente necesita y quiere soñar. Y eso está un poco en contraposición con lo que nos decía Luis Vicente como analista, que es que la gente se desentendió de la política y hay que crear esa demanda. Según Roberto, no, ahí hay un deseo de algo mejor, de salir cuando toque el momento a respaldar algo, un nuevo futuro, y no salir a castigar a quien ya gobernó. No sé si me explico. No, y perfecto. creo que eso es muy valioso. Perfecto, porque en el afán de castigo, pues bueno, muchas veces se arrasa con absolutamente con todo, ¿no? Yo creo que el afán de castigo ha traído esos lodos, esas aguas trajeron estos lodos, ¿no? Así es. Y además, entonces tú ves a un muchacho que está plenamente consciente de lo que significa la política y los partidos abajo, está muy consciente de los errores que han cometido, habla con mucho respeto de la dirigencia, pero también se permite criticarla. Bueno, eso es lo que queremos con Hoja de Ruta. Bueno, y de verdad que hay que ver Hoja de Ruta porque es un referente de lo que está sucediendo, de lo que a lo mejor no vemos en grandes titulares, pero está sucediendo en el país, para entender, ¿verdad? Este país complejo, tan diverso, tan complicado, ¿no? Así es. Alguien decía que, bueno, si viniera un extraterrestre y lo lanzaran sobre el país, costaría explicarle lo que está pasando. Muchísimo, un país que tiene muchísimas complejidades. Es muy difícil entenderlo para ninguno de nosotros, inclusive los que estamos aquí. No ves. Es un elefante muy grande, entonces si ves solo un pedacito lo confundes y no sabes qué es el elefante de verdad. Tal cual. Y han pasado demasiadas historias que se acumulan, correcto. ¿no? A ti no te pasa que tú dices, caramba, en este tiempo ha pasado tantas cosas que uno pierde. No me lo como recuerdes porque, sabes, son, dependiendo de cada quien, claro, 20 años claro. Es una parte muy importante de tu vida. No es lo mismo de los 0 a los 20 que de los 40 a los 60, como me tocó a mí, por ejemplo, ¿no? Es una edad, la edad productiva. Y hoy vemos muchachos de 30 que tienen un entusiasmo completamente distinto. Oye, qué bonito eso que estás mencionando, porque es así. Yo lo he notado, muchachos de 30, emprendedores, jóvenes empresarios, y además en todos los niveles. Pues no estamos hablando de muchachos de clase alta, hijos de papá, todos. O lo que algunos han llamado como enchufados. No, tú te vas más abajo. O sea, y yo lo vivo día a día en mi redacción, muchachos que aparte de ser excelentes profesionales, pues bueno, tienen sus emprendimientos. Es correcto, y tú además es una actitud. Ellos no se acuerdan cómo era esto hace 20 años. Yo, de hecho, creo que te lo comenté en otras ocasiones, si lo hablo con mis socios que son mayores que yo, mira, si vas a seguir quejándote sobre cómo estaba la empresa hace 7 años, es mejor que te vayas. O sea, aquí hay que ver para adelante, y nos cuesta, a los que sí vivimos y sufrimos eso, nos cuesta ese ejercicio. Bueno, y por ahí viene una generación nueva con unas ganas de renovarse, y eso también va a pasar en la política. Yo tengo confianza en que eso es así y que hay muchos líderes que no conocemos haciendo trabajos no solamente políticos, sociales, empresariales, con una idea y una concepción nueva de país. Y yo creo que ahí es donde está la semilla del futuro. Así es. Bueno, Jorge, a ver Hoja de Ruta el día de hoy, y si no puede hoy, pues bueno, tiene todo el tiempo que pueda y lo disfruta, ahí está, lo dejamos colgado en nuestra página de Mundo R, en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, cuídate mucho. Mil gracias, tú también, un placer hablar contigo. Chao, bye. Banesco convoca a organizaciones no gubernamentales y a fundaciones a postular sus proyectos para optar por los recursos del presupuesto participativo del año 2022. El banco entregará 9 aportes no reembolsables, equivalentes a 11.000 bolívares cada uno, para apoyar la gestión de las organizaciones sociales en favor de las poblaciones vulnerables en el Distrito Capital y también en 7 estados. Toda la información de la convocatoria está publicada en banesco.com. Banesco, contigo. Amigas, amigos, hoy es el lunes de Dorita Cook, Dorita Garneras con nosotros, y el día de hoy, como todos los lunes, nos ofrece otra receta de esas facilitas, divinas, sencillas y que nos deja siempre muy bien parados. ¿Cómo estás, Dorita? Buenas noches. Buenas noches, Marisabel, ¿cómo estás? Bueno, con ánimo de conocer esta receta que nos va a hacer lucir esta semana con la familia si la preparamos. Cuéntanos, ¿qué nos tienes el día de hoy? Seguro que sí.
Mira, estamos en una serie y esta es la segunda de 4 de salsas para pasta. Las básicas de salsas para pasta. La semana pasada hicimos la salsa napolitana y esta semana toca la salsa boloñesa. La de carne. La de carne. Ajá. La de carne que es un tiro al piso porque al final es una comida completa. Claro, ¿Sabes? claro. Sí, y además, si la quieres acompañar, como bien decías tú, que no quieres agregarle carbos, pues bueno, puedes sustituir también hasta la pasta por calabacines, que pasas por un implemento que hay en la cocina que se llama sacapunta de vegetales. Puedes hacer como unas tiritas con los calabacines. De hecho, eso lo puedes saltear o lo puedes pasar por agua caliente como para darle temperatura y después le echas la salsa encima nada más y tienes un plato totalmente light. Y es un buen sucedáneo los calabacines. Excelente. Bueno, ¿Sí? A mí me encantan porque ellos no tienen un sabor así muy predominante. Entonces, la salsa que le pongas va bien. Le pones unos tomaticos cherry, va bien. Le pones salsa napolitana, va bien. A mí me encanta. Pero porque, mira, el truco me imagino es que, oye, porque eso tiene como mucha agua, el calabacín. ¿Lo Sí. pones a secar previo o no? Simplemente lo salteas. Oye, en este caso no, porque sabes que al final es muy rico cuando tú preparas una pasta, casi siempre te dicen que le agregues agua de la cocción de la propia pasta a la salsa, ya cuando integras, ¿no? Ajá. Y para mí el calabacín hace ese trabajo sin necesidad de agregarle agua. Yo no lo deshidratas un poquito. Normalmente lo pone uno en el colador un rato y espera que él bote el agua, pero en este caso no. A mí no me vale la pena. Salteados deben quedar muy bien, ¿no? Como con aceite de oliva y después echas la salsa. Así mismo, quedan perfectos. Ok. Bueno, vayamos a la salsa, bien sea de la pasta o del calabacín, de acuerdo a los kilos que quieras tener o no tener. Mira, esta es una salsa súper sencilla. Se trabaja con una base que se llama mirepoix, que es una mezcla de cebolla, zanahoria y celery, cortados en cuadritos muy pequeñitos, más o menos en iguales proporciones, y una vez que eso está salteado por unos 5 minuticos que se cristaliza, pues que se hace transparente la cebolla, sobre todo, le agregas la carne. A mí me gusta que la muelan una sola vez, y debe tener una importante parte de grasa. O sea, no debería ser magra, de hecho. Fíjate. Si le agregas a lo mejor un poquitico de carne de cerdo, bueno, queda súper rica. Qué particular. Yo siempre había pensado que la mejor boloñesa era la de carne magra. Yo siempre cuando yo compro varios tipos de carne molida y hay una parte, por supuesto, que la compro sin nada de grasa, que tiene que ser hiper limpia, que es para el quipe, pero sí uso una, por lo menos que tenga un 5 o 10% de grasa en la proporción para que le dé ese toque grasosito que tan sabroso es. Ahí es donde están los sabores. Esto se revuelve apenas, no hace falta cocinarlo con mayor tiempo, y se le agrega passata o tomates licuados, salsa de tomate, y después se le agrega, para intensificar los sabores, un poquito de pasta de tomate, las hojitas de laurel que son imprescindibles, una copa de esta bebida que viene de las uvas, que es roja, una tacita de esto, sal, pimienta, un toquecito de orégano y suficiente sal. Yo a veces le echo en la misma salsa un poquito de queso parmesano, que le da un toque delicioso ya de por sí, y eso lo dejas que a fuego medio que se vaya secando lo más posible. Esa sí es una salsa de un poquito más de tiempo, ¿verdad? Sí, esta sí te puedes llevar tranquilamente unos 45 minutos por lo menos, porque necesitas mínimo media hora de cocina. Si la puedes dejar más tiempo, muchísimo mejor. La dejas a fuego más bajo y la dejas más tiempo, porque es como que la nota del sabor se intensifica muchísimo más. ¿Qué pasa si se te seca ahorita? Porque hay salsas boloñesas que de repente se te secan demasiado. Mira, cuando la vayas a servir, yo la guardaría así, y cuando la vayas a servir le agregas un poquitico del agua de la cocción de la pasta. Con eso resuelves. Y tú no eres de las que les pones alguito dulce para matar el tomate, o sea... Siempre aquí le puedes poner un toquecito de azúcar, no está mal, pero por lo menos a la boloñesa, como lleva este jugo de uvas, claro, pues eso ya automáticamente tiene ese toque dulcito tan importante que le hace falta. ¿Cuándo vamos a ver esta receta? Mañana, martes, ¿no?
mañana martes en el canal de YouTube de Mundo UR, ahí la pueden encontrar, es nuestro episodio número 24. Ya llevamos 24, qué maravilla ahorita. Bueno, Sí. qué chévere, muchísimas gracias y ya saben, estamos en estos capítulos de salsa. La semana pasada hablamos de la napolitana, hoy de la boloñesa con Dorita Cruz. Un abrazo, Dorita, cuídate Otro mucho. para ti. Banesco y su programa de responsabilidad social Construimos Sueños Contigo presentó